En este vídeo os voy a contar cómo empecé yo a licitar. Bueno, de esto hace muchísimo tiempo que todo era un poquito más diferente, no existía esta apertura de online de hacer las licitaciones vía electrónicamente, o sea, era diferente. ¿Yo cómo empecé? Empecé porque un conocido estaba licitando y me subcontrató. Y entonces yo vi cómo ya directamente la ejecución, ¿no? Que estaba haciendo pues unas reformas de unos pisos que eran pisos sociales. Y yo decía, ¿cuántos pisos tengo yo que reformar? No, sí que hay pisos, ¿no? Porque empezaba uno, que seguía otro, que era uno de estos, era una constructora muy grande, uno de estos acuerdos marcos me parece que era de 4 años, el que había sido adjudicatario este constructor, este conocido mío, que me subcontrató en algunos de ellos. Imagínate. Yo empecé a ver el mundo de las licitaciones por eso como subcontratista. Entonces también conocí a otro compañero de la profesión que me estaba hablando del tema de licitaciones, ¿no? De que yo podría empezar a hacer algún contrato menor, intentar abrirme puertas en las licitaciones en la administración pública. Yo le comenté, ¿y esto cómo se hace? Evidentemente no tenía ni idea, porque yo venía del mundo privado, ¿no? Bancario, de hacer rehabilitaciones del tema familiar con una constructora. Y empecé a ir poco a poco a conociendo gente que me fue hablando de las licitaciones públicas, ¿no? De cómo licitar. Repito, antes era totalmente diferente. Tú eras una de esas 3 o 5 ofertas que entregabas literalmente un sobre o 2 sobres o 3 sobres, depende de la licitación, y empezabas a rellenar los anexos y todo era a mano, firma, sello, y lo entregabas en la administración por instancia genérica en persona. En persona llegabas allí, te ponían el sello y ya lo entraban. Empecé a hacer muy poquitas, 2, 3, porque me hablaban, me decían, ves a ver a este, ¿no? Y te hablaban de licitaciones y yo entregaba mi oferta. Bueno, hasta que finalmente fui adjudicataria de una. Mucha ilusión y claro, yo pensaba, vale, perfecto, estoy muy contenta, pero ¿ahora qué? Y empecé a aprender qué documentación se tenía que entregar, iba a marchas forzadas aprendiendo qué documentación entregar. Evidentemente, de parte de la administración fueron muy amables, correctos y me ayudaron mucho a decir, ahora me tienes que entregar esto, ahora me tienes que entregar lo otro, y ahora este papel y ahora el otro papel. Evidentemente porque iba muy perdida. A partir de que tenía, y hacía más visitas y licitaba más, evidentemente no todo lo ganaba ni mucho menos, pero iba, que tenía otra, como ya había hecho una primera, ya sabía qué documentación entrar. Y así vas aprendiendo a medida que vas siendo adjudicatario, ¿no? Dicho esto, lo que fue el gran boom y donde aprendí muchísimo más, fue cuando se cambió la ley y entonces ya quitaron ciertos contratos y empezaron a imponer, ¿no?, cada vez más la licitación electrónica con el certificado digital, que tú entrabas en una plataforma, buscabas la licitación, habían los pliegos, el pliego técnico, administrativo, el proyecto, y tú desde casa podías ir buscando y mirando. No todos los ayuntamientos lo hacían así, fue un poquito como reiterado, ¿no? Poco a poco se fue ir acoplando todo el mundo a la licitación electrónica. A día de hoy, creo que todos los ayuntamientos, todos los departamentos hacen licitaciones electrónicas. También os tengo que decir que por un cliente, hará más o menos un mes y medio, entregué una licitación físicamente, que de verdad os voy a confesar que yo no sé, hacía como 5 años o 6 o 7
o más que no hacía una licitación en sobres. Y tuve que hacer los sobres y pensé, a ver, que no me acuerdo. Que no me acuerdo. Y bueno, tuve que pues hacer un poquito de memoria, leer bien los pliegos como lo tienes que hacer, porque era totalmente física. Entonces sí que es verdad que se puede hacer a través de correos. Fui a correos y el señor de correos, es una pequeña anécdota, me dijo, sí, sé hacerlo, pero estaba un poquito como yo, ¿no? Como diciendo, hace tanto que no hago. Bueno, finalmente todo salió bien, todo salió bien. Y es que además, por más INRI, mi cliente fue adjudicatario de esa obra, o sea que dicho y hecho. Entonces, vamos a lo que vamos con este pequeño paréntesis. Estábamos en las licitaciones electrónicas que cada vez más ayuntamientos, más departamentos, más ministerios se acoplaban más a la licitación electrónica. Allí, yo teniendo ya una experiencia de cómo se hacía físicamente y cómo se ejecutaba la obra, ¿no? Toda la licitación y adjudicación hasta el final, principio final, allí fue cuando vi la cantidad de posibilidades de licitaciones que había. Y literalmente empecé a licitar día y noche. Tal cual os lo digo. Me pasaba horas delante del ordenador licitando, buscando, leyendo pliegos, leyendo proyectos, porque tenía delante mío una cantidad de oportunidades que no podía dejarlas pasar. ¿Por qué os explico esto? Porque si yo en ese momento ya vi la cantidad de oportunidades y a veces decía, es que tengo que parar de licitar porque no puedo abarcar más. Porque aprendí a buscar, aprendí a licitar, aprendí a ser adjudicataria, a acertar, y claro, había un momento que yo es que no podía abarcar más obras, por mucho que yo subcontratase partes, por mucho que no se puede, porque es que no te lo puedes terminar. Y literalmente yo misma lo hacía todo y licitaba día y noche. Evidentemente que al principio no ganaba porque estaba probando, pero es una manera de probar, la prueba-efecto, de decir, licito, pum, tumbada, bueno, pues a por otra, licitar, pum, que no, bueno, a por otra, y así. Hubo los primeros años, el grado de acierto que tenía yo de adjudicación era muy bajito. Poco a poco me fui pues aprendiendo y experimentando y mi grado de acierto fue subiendo. Evidentemente perdía obras por muy poco importe, o a veces quedaba la última, o a veces un criterio no lo acertaba, o pensaba que no era importante y no ponía nada, etc. Esta es la manera que yo aprendí a licitar, pues la prueba efecto, ¿no? De pruebo, acierto, no acierto, pruebo, acierto, no acierto. Y el por qué no acertaba y el por qué sí acertaba fue lo que me enseñó a aprender a licitar y a ganar. No os quiero decir que tenéis que ir probando y estar licitando día y noche, no, porque precisamente estoy yo aquí, ¿no? Para enseñaros y poderos formar, por poderos informar de qué manera ir haciendo un cribaje para que vuestro camino sea mucho más fácil y no tan arduo como el que tuve yo. Pues señores, aquí mi experiencia es válida porque en un pasado yo estuve, como se le dice, picando piedra, licitando, hasta que caía rendida en la cama, a veces me dormía con el ordenador encendido, ¿no? Para ir aprendiendo. Dicho esto, así es como empecé yo. No hace falta que vosotros empezáis así, porque yo os voy a enseñar, quiero enseñaros a que vuestro camino sea mucho más fácil. Te veo en el siguiente vídeo. Adeu.